Sean bienvenidos al curso de producción multimedia y diagramación digital. Semana número 5. El tema a abordar el día de hoy es la imagen digital como tal. El objetivo como tal es analizar el concepto de píxeles, tamaño y resolución de una imagen, el modo de color, profundidad, rango dinámico, ajustes de blancos, el tamaño de los archivos y la compresión como tal. Vamos a iniciar con la definición de un píxel. Un píxel, que proviene del acrónimo Picture Element o elemento de imagen, es la unidad menor homogénea de color que constituye una imagen digital. Entonces, el píxel es cada uno de los pequeños cuadros que componen nuestras fotografías. Para entender de mejor manera lo que es un píxel, tenemos que caer a el tamaño y la resolución de una imagen. El tamaño de una imagen describe como tal sus dimensiones físicas y se mide en píxeles. Cuando alguien dice que tiene una imagen de 800 por 600 píxeles, podemos hacernos una idea exacta de los usos que se le pueden dar a la imagen misma. Entonces, ¿cuánto mide un píxel? Esto va a depender de la resolución del dispositivo en que lo visionemos. La resolución nos indica el número de píxeles que caben en cada unidad de longitud y suele indicarse en píxeles por pulgada o PPP, aunque afortunadamente ya se empiezan a utilizar los puntos por centímetro. Es importante insistir en que las imágenes solo tienen un tamaño en píxeles y que el píxel no tiene un tamaño físico, sino virtual como tal. No podemos indicar un píxel mide 1 centímetro, medio centímetro, 1 milímetro, medio milímetro, o no podemos decir cuál es el valor como tal. Únicamente lo podemos ver referenciado en la cantidad de unidades que están dentro de una pulgada o dentro de 1 centímetro como tal. Ahora, hablando también de en dónde afectan los píxeles, podemos hablar de diferentes percepciones que podemos tener en la resolución. Primero sería la resolución del escaneado. ¿A qué nos referimos con resolución de escaneado? Y es el número de píxeles que el escáner es capaz de crear en cada pulgada de exploración. Cuanto mayor sea esta resolución, mayores archivos obtendremos, más detalles de captura y mayor pueden ser las aplicaciones que se obtengan a partir de este archivo digitalizado. Vamos a ver que no solo tenemos resolución en el escaneo, también tenemos la resolución en la impresión. Lo que nos indica el fabricante es el número de puntos de tinta por pulgada. Curiosamente también es llamado PPP. Cuantos más puntos consiga imprimir la impresora por pulgada, mayor será la sensación de continuidad en el tono. Este es el dato que suele dar el fabricante cuando habla de 4600 o 9200 puntos por pulgada. Se está refiriendo a que es capaz de colocar 9200 puntos de tinta en cada pulgada. Imagínense cuántos puntos tendrían que ir o cómo podríamos nosotros ser capaces de contar como tal los 9200 puntos en una pulgada. Dando seguimiento a la resolución de impresión, también es importante, ya que una imagen puede tener buen aspecto al imprimirlo con el tamaño del sello, pero que sea evidente que está formado por losetas cuando lo imprimimos a un tamaño mayor. Y a este efecto se le llama pixeleado. ¿Por qué? Porque podemos empezar a notar, como se ve en la imagen, lo que son los recortes como tal de los píxeles que conforman la imagen. A este pequeño patrón o a este pequeño fenómeno lo denominamos como losetas. ¿Por qué? Porque se ve la estructura como que fuera una escalera en las terminales o en las esquinas de lo que son las imágenes como tal. Esto no únicamente aplica en el tema de la impresión, en muchas ocasiones también en el tema de la digitalización. Hemos hablado de resolución de escaneo y resolución de impresión, pero también tenemos que hablar de la resolución de las cámaras. Y estas indican el número de píxeles que contiene la imagen que genera. Una cámara que tenga una resolución de 3000 por 2000 quiere decir que tiene 3000 píxeles de ancho por 2000 píxeles de altura. Cuanta mayor resolución tenga una imagen, más información contendrá y será mucho más detallada. Imagínense si aquí estamos hablando únicamente de 2000 píxeles y de 3000 píxeles, cuando hablamos de cámaras que indican que son de 102 megapíxeles, ¿qué cantidad de píxeles consideran ustedes que podamos tener? 102.000 píxeles vamos a tener en la unidad de medida como tal. Otro tema que es importante es entender lo que es la botadura. Y esto es contar con una cámara con suficiente tamaño de captura.
tanto de sensor que nos permita reencuadrar importante sin que la imagen se resulte pixelada. Y esto lo podemos ver más que todo en los nuevos dispositivos. Samsung y iPhone han destacado en estos temas, ya que la resolución de la imagen al momento que se toma la foto y que se empieza a acercar como tal, se puede visualizar que como tal no se pierde resolución en la imagen y uno puede ver detalladamente lo que se tiene como tal. Ahora, también, si nosotros hablamos de estos componentes, ¿dónde los vamos a visualizar? Los podemos visualizar en un monitor y estos monitores como tal también tienen resolución como tal. La resolución de pantalla es el número de píxeles que pueden ser mostrados en la pantalla como tal. Si se dan cuenta, los píxeles son la unidad de medida para todo lo que tenga que ver con imagen. Viene dada por el producto del ancho por el alto, medidos ambos en píxeles, con lo que se obtiene una relación llamada la relación de aspecto. Así tenemos relaciones de aspecto de 4×3 o de tipo panorámico 16×9. Cuando cambiamos la resolución del monitor como tal de 1280 por 768 a 1600 por 1200, lo que estamos haciendo es repetir el mismo píxel de la imagen en distintos píxeles de pantalla, es decir, cuántas veces se está repitiendo la cantidad de píxeles para que podamos llegar como tal a la resolución que estamos solicitando en el monitor como tal. Ahora, también tenemos que entender el modo de color como se hablaba en el tema de la semana pasada. Nuestro cerebro por lo general identifica los colores en función de las longitudes de onda y también de la radiación lumínica que llega a nuestro ojo, que es sensible a la luminosidad y a la diferencia de rojo, verde y azul amarillo. Para almacenar una fotografía, los ordenadores recurren a una forma de describir el color. La más frecuente es HSV, que se refiere a tono, saturación y brillo. También podemos hablar de lo que es el RGB, que lo vimos la semana pasada, rojo, verde y azul. También el SMYK, que se refiere a cian, magenta, amarillo y negro. Y por último LAB, que habla directamente de lo que es la luminosidad, el canal A y el canal B. Muy bien, hablemos del modo HSV. Y este modo lo clasificamos como los colores de acuerdo a tres características bases. Lo que es el tono, saturación y luminosidad. El tono viene definido por la longitud de luz, es lo que diferencia el rojo del azul. Para asignar un valor al tono se utiliza una rueda de color normalizada, en la que los tres colores primarios, rojo, verde y azul, en este punto, y los tres colores secundarios, cian, magenta y amarillo, se alternan a lo largo de una circunferencia. La saturación es la propiedad que describe la viveza del color y un color muy saturado es un color con una tonalidad muy intensa y pura. Ahora también hablemos de lo que es el modo RGB. El modo RGB es el empleado cuando se añaden luces, cámaras, escáneres, televisores y monitores. La mezcla de proporciones de variables de los colores primarios verde, rojo y azul produce la gama completa del color. La suma de los tres produce el blanco y su ausencia el negro como tal. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Ahora, el modo SMYK, que es el modo normal que utilizan las impresoras. Es un modo de color que se utiliza cuando hay tintas implicadas, como es el caso de las impresoras o una imprenta. Partimos del blanco del papel y vamos oscureciendo con las tintas primarias cian, amarillo y magenta hasta conseguir el negro, ya que la tinta absorbe una parte de las longitudes de onda de la luz que recibe. Como las tintas nunca pueden ser perfectas y además son caras, se añade un color cuarto, es decir, el color negro, de modo que la parte del espectro no absorbido se refleja. Donde imprimamos con tinta Cyan permitimos reflejar los colores azules y verde que componen el cian. Observemos la luz roja, que es el complementario del color cian. Tenemos el modo LAB y este es el modo que más se asemeja al modo en que vemos. Tiene un canal L que controla la luminosidad del tono, el canal A regula la diferencia entre la dominante azul y amarillo y el canal B entre el verde y el magenta. Es el modo más adecuado para editar nuestras tomas, pues evita que la toma se sature al aumentar el contraste. También es el adecuado para realizar conversiones de colores entre perfiles. Si bien entendemos que hay diferentes factores que influyen en lo que son las características de los píxeles, también tenemos que entender que existe una profundidad de píxel. Este dato define el número de colores que puede tener cada píxel. Una imagen de un bit puede visualizar blanco o negro. Con 8 bits totales podemos visualizar 256 tonos de gris. Una profundidad de 8 bits
bits por el color rojo, verde y azul nos permite representar más de 16.8 millones de colores, que son algunos más de los que puede apreciar el ojo humano. Podemos ver en la imagen a qué nos referimos con un bit, que es únicamente se define dos colores. 2 bits define como tal 4 tonos. Y ya hablamos de 8 bits, define como tal 256 tonalidades, incluyendo desde el blanco hasta el negro completo, pasando por todas las categorías de gris que nosotros podamos llegar a conocer. También tenemos que hablar de lo que es el rango dinámico. Y esta es la diferencia tonal entre la parte más clara y más oscura de una imagen. Cuanto más alto sea el rango dinámico de nuestra cámara, más tonos podrá capturar entre el blanco puro y el negro puro, y por tanto más información útil. Si nuestra cámara tiene un rango dinámico de 14 puntos, será capaz de ofrecernos mucho más información de las luces y de las sombras que si solo tiene 10. Bien, hablamos también de lo que es los tamaños de archivo y la compresión de las imágenes. El tamaño de un archivo es la cantidad de memoria necesaria para almacenar la información de la imagen en un soporte. Este tamaño depende de la dimensión en píxeles de la imagen, de su profundidad de color y de la resolución a la que queramos reproducirla. El tamaño está dado por la resolución al cuadrado por la dimensional de largo y ancho multiplicado por la profundidad del color. Y ahora también vamos a abordar sobre los diferentes formatos de compresión, que podríamos hablar de BMP, GIF, TIFF, JPG, PNG y PSD. Muchos de estos ya todos podríamos haber deducido, porque hemos trabajado con imágenes GIF toda la vida, o más bien desde que se han producido imágenes JPG y PNG. Con lo que respecta a BMP, TIFF y PSD, vamos a profundizar más a lo largo de la clase. Muy bien, eso ha sido todo lo que tenemos para ver esta semana. Les agradecemos mucho su atención, que tengan un excelente día.